Bueno, pues bienvenidos a otro segmento del podcast Política sin Corbatas. Me da mucho gusto recibir hoy y a dos personas que creo que han tenido una labor muy importante aquí en el estado. Una de ellas, una persona que la política le fluye, la suda, y que siempre ha estado metida en estos temas con una gran capacidad y muchas veces remando contra la corriente. Me refiero a Sofía Castro. Sofía, muy bienvenida. Muchas gracias, Jaime, al contrario, qué gusto estar aquí. Qué gusto platicar con ustedes. Y también, por otro lado, una persona que también ha abanderado por ahí causas en el tema de discapacitados y otros temas, y que ha sido también, tiene una trayectoria política importante en diferentes cargos. Me refiero a Blanca Islas. Blanca. Gracias, Jaime, me da mucho gusto estar aquí contigo y con tu amable audiencia. Muy bien, pues si quieren empezamos con el tema político. Y aquí ha estado dando muchas vueltas los temas, yo diría, no de debilitamiento, sino de acciones que están poniendo en un gravísimo riesgo al Partido Revolucionario Institucional, Sofía, al cual tú perteneces, has tenido cargos dentro de Elección Popular diferentes, y que hoy pareciera que muchas de las gentes como tú, que eran pilares del partido, porque Alejandro Avilés Álvarez ya se salió, Alejandro Murat ya se fue al Senado con Morena, Avilés al Partido Verde Ecologista, y varios que han tenido diferentes conflictos y problemas en el PRI, como este que comentábamos antes de empezar a platicar aquí en micrófonos, de Carmelita Ricardes, ¿no? Que están poniendo en un verdadero aprieto a que el PRI no tenga un candidato al Senado. Ya la bajaron de la candidatura. Podemos ir de lo general a lo particular. ¿Cómo ves tú al Partido Revolucionario Institucional? Pues a nivel nacional tiene sus cuestiones, pero aquí en Oaxaca, tú que has sido una priista muy comprometida. Bueno, por supuesto, Jaime, decirte que no es el mejor momento que está viviendo nuestro partido. Desafortunadamente, cuadros importantes, valiosos, no solo por su trayectoria, sino por sus logros, por sus aportaciones en la construcción de la vida democrática, en la construcción del desarrollo de nuestro Estado y por supuesto, en la construcción de la nueva generación de jóvenes. Hoy vemos cómo, pues sí, hay una gran migración, pero también hay una gran descomposición. Nosotros en Oaxaca fuimos los pioneros en democratizar al PRI. Nos tocaron diversas asambleas nacionales, en Veracruz, en Puebla, en Ciudad de México, en Chihuahua, en muchos estados del país, en donde el PRI buscaba democratizar su vida interna, pero sobre todo abanderar las causas que le dieron origen, que le dieron identidad y que han generado democracia en el país. Esto, sin duda alguna, que tiene un gran legado. Sin embargo, cuando quienes arriban al partido desconocen todo este bagaje y esta lucha, quizás piensan que la democracia es para cuando están ellos o para cuando no están ellos. Y esto ha venido a generar pues esta crisis que hoy está generando pues, un impacto en las decisiones del actual proceso electoral. ¿Por qué? Pues porque no tenemos una dirigencia formal en el PRI. Desde hace más de 5 años han sido dirigentes de momentos y esto no permitió consolidar una estructura sólida en el PRI. En un solo proceso hubo más de 6 presidentes del partido. ¿Tú piensas que si se hubiese podido organizar el PRI, tener una dirigencia fuerte, respaldada por la militancia y organizarse en temas? Ahorita me decías hace un rato que hay 42 municipios que no tienen candidato, no presentaron planilla. Eso nunca había ocurrido, esto es inédito en la vida del partido después de cerca de 89 años de contienda, de competencia electoral. ¿Crees que si hubiese sido organizado, si hubiera puesto en orden todo, tuviesen la posibilidad de sí ganar elecciones? Por supuesto, recuerda que ya vivimos en Oaxaca alternancia y esa alternancia, no obstante, en condiciones de que cuando recién pierdes una gubernatura, antes perdimos la presidencia de la República,
y con todo y ese desánimo pudiéramos haber dicho que Oaxaca no tenía posibilidades de competir, y sin embargo siempre no solo tuvimos posibilidad, competimos y logramos éxitos electorales importantes. Yo aquí señalo que al no tener una dirigencia estable, al estar cambiando durante un periodo que son electos las dirigencias de partido como lo establecen los estatutos, en lugar de dejar 4 años a una persona o a una estructura, pasaron 6 presidentes en ese periodo, lo cual lo hizo vulnerable, y hoy estamos en una contienda en donde no tenemos dirigencia. Tenemos un encargado en funciones de presidente, tenemos un encargado del otro, y dicho sea de paso, se vulneró la vida organizativa del PRI. ¿Por qué se vulneró? Pues porque se soslayó la representación de las entidades federativas a través de sus consejeros estatales, consejeros nacionales, políticos nacionales, y hoy el Consejo Político Nacional facultó a una sola persona para resolver los miles de asuntos. Si tenemos más de 5,000 candidaturas, tenemos más de 5,000 temas en la mesa que deben procesarse, analizarse, construirse en el diálogo, en la apertura democrática, entendiendo fortalezas y debilidades y entendiendo los momentos coyunturales. Esto no estuvo en el escenario de la insaculación y del proceso de selección de candidatos. Y por eso me parece que no solo es la consecuencia que hoy vemos, que no tenemos en muchos municipios, y que los priistas hoy que se dan cuenta que va a haber una boleta electoral y que ahí les va a sobrar una boleta porque ellos no tienen a dónde votar. Qué barbaridad. ¿A qué nivel llegamos? Bien, decía Blanca, ante esta visión que nos está planteando Sofía, y que donde estamos dejando ver un partido que está en decadencia, candidatos que están generando indiferencia social, y justamente qué curioso, nosotros, Omar Aguilar y yo, que es mi compañero de conducción en radio, platicamos, oye, qué tristes están las campañas. En otros tiempos, a estas alturas, retacado de bardas, de espectaculares, hasta de volantes y de perifoneo en radio. Y ahorita nada, de nadie. Ni los de Morena, que sienten que ya ganaron, ni los de los partidos que deberían estar en una lucha de oposición al gobierno. No los vemos en ningún lado. Primero, ¿compartes esta opinión? O sea, ¿consideras que sí hay esta indiferencia electoral? Y segundo, tú que tienes esta especialidad y este manejo de los temas de mercadotecnia política, ¿qué tan necesaria se vuelve en este momento para obtener un resultado? Porque al final va a haber una votación y va a ir gente a votar o no. Y luego con la complejidad electoral que se generó, o sea, hay alianza en un cargo y ya no hay alianza en otro, y entonces vemos a la presidencia municipal, por ejemplo, 7 candidatos, y ya en el diputado federal nada más 2 bloques y un independiente. Ah, caray, ¿qué va a pasar con la gente que de por sí no tiene un gran interés? Ahí donde quedaría la mercadotecnia electoral, ¿es una solución? Fíjate, Jaime, que es muy interesante tu punto de vista, porque es lo que estamos viviendo. En primer lugar, como bien dices, es evidente el desánimo que hay de los electores por los candidatos de cualquier partido a estos puestos. Yo creo que las campañas políticas no se van a ganar el 2 de junio. Las campañas políticas efectivas, y tú lo has visto a lo largo de este tiempo, se ganan 6 meses antes del día de la elección. El personaje que está en el ánimo, el que ha caminado, Sofía es un ejemplo de una mujer con trayectoria política, que la conocen en los pueblos, y eso tendrían que haber hecho los candidatos, estos 7 candidatos que salen. Esta mañana acabo de recibir una llamada de una persona que va a una candidatura en Tehuantepec, por ejemplo, y pues dice, quiero posicionamiento, tú sabes lo que cuesta poner a alguien en los medios de comunicación para que el público lo pueda escuchar. Esos son
meses y mucho trabajo, porque no solo con el tiempo encima, ¿no? Ya traes aquí el tiempo. Bueno, ni que te compraran todas las ediciones y porque ya no lo pueden hacer. Porque que saliera diario en 3 horarios diferentes. No hay manera de un posicionamiento. Los candidatos tienen que tener un tiempo de posicionamiento personal, de conocimiento, de aceptación, de que la ciudadanía y su municipio puedan conocer su reputación, para luego entonces conocer una propuesta de campaña y entonces sí pedir el voto. Hoy el ciudadano es un prosumidor. ¿Y qué digo con esto? Que toma información de los medios de comunicación, de las redes sociales, escucha a sus familiares, a sus amigos, los jóvenes, los primovotantes. Hoy no les puedes llegar con cualquier cosa y entonces vemos candidaturas y campañas con verdaderas ocurrencias. Y analiza las campañas que están hoy y ves puros candidatos en los mercados, por ejemplo, en donde creen que por ir a repartir dípticos, y ni siquiera le están dando un díptico a alguien que está. Entonces, yo creo que el marketing político tiene tres objetivos fundamentales, que es conectar, que es comunicar, que es convencer al electorado. Pero hoy por hoy, ¿quién se está preocupando de mi seguridad, o del agua, o de lo que está sucediendo con el tema de las mujeres, la violencia política, estas acciones afirmativas de las que hablaba Sofía, de que hoy tenemos en las planillas personas con discapacidad, tenemos miembros de la comunidad LGBT, tenemos que cumplir con la cuota indígena, porque eso es una sociedad incluyente, un Oaxaca incluyente, y por supuesto que tiene la capacidad, pero la vocación política, esos políticos de cepa que necesitamos para resolverle los problemas a la sociedad, pues ¿dónde están? Porque créeme, Jaime, yo cada vez que veo a un cliente, pues tengo que analizar si ese cliente tiene posibilidades de ganar. La estrategia política es la guerra, es el arte de la guerra, es el Sun Tzu, es Maquiavelo. O sea, hay miles de autores hoy en la academia, desde el marketing político, de que cómo puedo yo llevar un mensaje a un elector. Y si ese mensaje realmente está. Entonces, la segmentación, pues es muy importante. Entonces, si los candidatos hoy salen de su casa al espectacular, de su taller a salir en un díptico, de improvisados, entonces, ¿qué país estamos construyendo? Estamos en las elecciones más grandes en la historia de México. Hoy se están compitiendo por 20,000 puestos en todo el país. Va a haber de un día para otro un cambio de gobierno. La pregunta es... Que además es tan relevante y la gente pareciera que no se da cuenta de la importancia que tiene. Y además hay que hacer pedagogía política de cómo la gente va a manejar sus 5 boletas que va a tener, a lo que yo estoy creyendo. O va a haber un alto índice de voto diferenciado, porque hoy sí la gente está votando por la persona. Hoy sí la marca política está votando por la persona, por quién les va a resolver el problema. Y tenemos candidatos verdaderamente desconocidos y desconocidas, además haciendo campañas con ocurrencias, sin comunicación política, poniendo qué cosas... Sí, como decía Sofía, están bailando y cantando en un TikTok cuando no, yo llevo un sin agua, ¿no? Claro, estoy de acuerdo en esas campañas creativas que los jóvenes puedes llamar su atención, porque hoy... Pero tienen que ser complementarias, creo yo. Claro, claro. Ahora, yo he sostenido, y me gustaría mucho escuchar tu punto de vista, que tienes experiencia en el tema. Me da la impresión que hoy las campañas van a ser los triunfos por percepción. Es decir, yo digo ahorita, me pregunto, y he preguntado y nadie me ha contestado en la radio, ¿quién se acuerda de las propuestas de Ulises Ruiz? Y mira, te hablo de gobernador. Trabajo, empleo y seguridad. Empleo y seguridad. Ajá, y la estructura, no, pues no. ¿Y de las de Gabino? No, paz y prosperidad y párale. Como los colores de su iconografía. Que más bien era un eslogan, no una propuesta. Bueno, y las de Alejandro Murat, que es el más cercano. Entonces, ¿cómo votó la gente? Porque ganaron. A mí me da la impresión
que hoy por hoy tiene que haber propuestas, sí, pero se clavan mucho aquí. Y las propuestas, el otro día un personaje por ahí paró a Xochitl Gálvez y dijo, propuestas, háganos propuestas. Y yo digo, si yo fuera asesor o si yo fuera candidato y tuviera un asesor, a lo mejor lo que me gustaría escuchar es, a ver, le tienes que caer bien a la gente, que se oiga tu voz y digan, este güey me cayó bien por la voz, su ropa, hasta si fue, cómo olía, percepciones. Claro. Propuestas sí, pero de relleno, no, Claro. te voy a proponer que una banqueta, ¿no? Pero tú, ¿cómo la ves? Fíjate, los grandes especialistas en la materia dicen, las campañas son emoción. Son emoción y por eso te decía, conecta con el elector, comunícate con él, míralo a los ojos, salúdalo de mano. Te lleva el voto, yo ¿no? les digo a mis clientes y a mis candidatos, haz que tu experiencia con ese elector sea memorable. Y que el día que vaya esté solito en la urna, diga, ay, esa persona, esa chica o ese señor me fue a visitar a mi casa, me tomó la puerta, me saludó de mano, me miró a los ojos, se aprendió mi nombre, votan por esa. O te votan con V o te votan con B alta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres ser votado o quieres que la persona te recuerde? Entonces, yo les digo, pero si un candidato no tiene desde el día 1 claridad de cuáles son sus escenarios, eso es lo que hace un estratega y un consultor político. Posibilidad de ganar, de no ganar y de a ver qué pasa y de qué podemos remontar. Usamos tácticas de guerra porque una campaña es una guerra y no es esa barata, ilegal guerra sucia de la que todo el mundo hace, de tercera. No, campañas de verdadero contraste, campañas que señalen, que conecten. Entonces, y es muy importante, Jaime, porque tenemos ese tipo de electores que ya es el voto duro que traen los partidos, que cada vez están desgastados, Sofía, de manera natural. Tenemos, por ejemplo, cuando repiten, ahora con esto de la reelección, pues si antes porque no lo conocían y ahora porque lo conocen, ¿no? Porque no van a votar por alguien o porque sí van a votar dependiendo de los resultados que le dieron. Estoy completamente de acuerdo contigo que esta campaña es la percepción, sí, es el mensaje de comunicación en 3 segundos, en 6 segundos o en medio minuto que puede durar un video, un reel, un algo, pero es principalmente cómo conecto, qué le estoy comunicando, cómo te convenzo a ti en 6 segundos de que puedo hacer una respuesta a tu problemática. Entonces, creo que la creatividad no es un tema de dinero. Muchos candidatos dicen, es que no tengo dinero para hacer determinadas cosas. ¿Qué sí tienes? ¿Cuáles son tus escenarios? Ganando ganas, pero perdiendo también ganas, porque te pueden robar la elección o la puedes perder. Entonces, si pierdo, ¿qué escenario? Y me acuerdo en alguna de mis campañas que alguien me dijo, Blanca, ¿qué libro vas a leer el 3 de junio? Pensando que la elección fuera el 2. Perdiendo ganas, porque esa experiencia es tu oportunidad única de llegar al electorado y sales con ocurrencias, bailando, haciendo el ridículo, faltándole el respeto al elector, a quien decide. Entonces, yo sí hago un llamado a todos los ciudadanos a que vean un poquito con todas estas redes y a sus posibilidades a quién le van a dar la confianza. Porque queremos agua, porque queremos que no nos maten las mujeres, porque queremos seguridad, porque quiero educación para mis hijos, porque no nos alcanza el dinero, porque la canasta básica está muy cara. Entonces, traduzcámoslos a eso, pero ¿quién me conecta? Y yo creo que tienes toda la razón. Y el indeciso, aguas a los candidatos. Ahorita están tomando la decisión. El indeciso, que muchas veces define la elección, ellos dicen, siempre quieren estar con el que va a ganar. ¿Y quién es el que va a ganar? El que más percepción tiene la ciudadanía, el que escuchan, el que ven, pero también hoy el elector está midiendo a los candidatos. Por eso yo no tengo ninguna duda que lo que siembras cosechas. Y si el candidato durante su trayectoria política hizo un buen trabajo que lo respalde a lo largo del tiempo, en 30 días de campaña
que es en el caso de las municipales o las locales de 40 días o las federales de 89 días, el elector recuerda ese nombre. Y no crearlo en ese momento, ¿no? No, bueno, pues ¿cómo le haces? O sea, fíjate que en ese punto yo creo que también los candidatos deberían tomar en serio y con profesionalismo el tema y decir, voy a preparar qué voy a hacer, que tú decías, a ver, este escenario o este, y yo creo que habrá una obligación de generar una proyección profesional, armada, estructurada, y ahí es donde creo yo que el marketing político puede tener una relevancia extraordinaria. Bueno, es su función de ser. Tú tienes hoy un presidente de la República que digo, bueno, malo, regular, como haya sido el desempeño del señor, el señor estuvo 18 años en campaña. Bueno, le podemos sumar estos otros 6, que serían 24 años en campaña, con el mismo discurso, con la misma narrativa. Hay una cosa en comunicación que se llama el storytelling, y tienes que el arte de contar historias. Hay una víctima, hay un villano y hay un salvador. Tienes la víctima, pues allá el no sé qué, el gobierno opositor, el conservadurismo, quién es la víctima, pues el pueblo, y quién es el salvador, y pues ya se puso el saquito que le quedaba grande, que su imagen, que conectara con la gente, o sea, ¿tú crees realmente que el saco le queda grande? No le queda grande, el saco se lo pusieron grande, le da las mangas hasta acá, desde el punto de vista de imagen pública, el señor le está hablando a esos 30 millones de personas que confiaron en él con ese mensaje de la comunicación verbal y de la no verbal también. Y entonces, que sigue trayendo 200 pesos en la billetera. Perfecto, ahorita que está hablando de esto, Blanca, justamente da pie a lo que quería también platicar contigo, Sofía. Efectivamente, son 18 años en campaña y otros 5 y medio de gobierno. Sin embargo, y aquí es donde quiero entrar este tema que a mí me hace mucho ruido en la cabeza, sí sigue con el mismo discurso, sí sigue diciendo las mismas cosas, pero una gran mayoría se ha demostrado que es mentira, ¿no? Entonces mucha gente dice, ahorita le traen otra vuelta dura y le están sacando las 5 veces que dijo que iba a regresar al ejército a las calles, a los cuarteles. No, los iba a sacar de las calles. Sí. En el 80 y tantos, en el 90 y tantos, en tal. Y luego en la conferencia mañanera donde le dicen, oiga, pues no que iba usted a regresar al ejército. A sus cuarteles. Y dice, no, yo nunca dije eso. Yo nunca dije eso. Bueno. O sea, te quedas, cabrón. Entonces Dori, se le olvidan las cosas. ¿Estoy loco yo o qué? Y al final, como de defensa, termina diciendo, cambié de opinión. Esa es una. Otra, el Tren Maya, el Dos Bocas. Es un fracaso. No solo eso, ya van al triple del presupuesto inicial. Y hablaba yo con un experto en construcción y decía, eso no puede suceder, Jaime. Si eso sucede es que ahí hay algo irregular. Tú planeas una obra, la ejecutas y te puedes pasar un 5, un 8%. Ya si te vas al 20% y algo está mal. Aquí ya va al triple. Eran 3 obras. ¿No? Sí. Otro punto. Va y dice, no a lo de Texcoco. Va para atrás. Creo que se llevaban invertidos 100 y tantos mil millones y iba una muy buena parte a ser financiado por la iniciativa privada. Claro. El caso que al final de cuentas no encontró ningún acto por el cual tendría que haberlo cancelado. El aeropuerto Felipe Ángeles costó ya en la realidad como 140 mil millones, ¿no? Completo. Y resulta que en indemnizaciones lleva pagados 380 mil millones por haberlo cancelado, es haber agarrado ese dinero del erario, no de su bolsa, y ahí va a las empresas por no hacer nada. Da mucha tristeza eso, Jaime. Bueno, y la gente se entera, tan se entera que aquí lo estamos platicando. Claro. ¿Por qué no le ha afectado a Andrés Manuel? O sea,
lo ves en la medición y sigue teniendo el 53, el 55. Ya cada mañanera lo oyes y dices, esto ya es mentira, esto que está diciendo. Él nos describe un mundo que no es la realidad. O sea, la realidad que vivimos es otra y él describe otra. Sí, por supuesto. Y lo vemos en los índices de aceptación, 53, 55, 60, que tampoco es gran novedad, los tuvo Peña en el último año, lo tuvo Felipe Calderón, pero siento que a él, Andrés Manuel, no le ha golpeado. Yo no sé si le vaya a golpear a Claudia, no sé si les vaya a golpear a Oaxaca a los candidatos de Morena, todo esto, el que la gente se entere y diga, cabrón, nos engañaste, ¿no? Así es. Recibió con 10 billones la deuda, millones de millones, y está entregando con 17 billones. Claro. ¿Cómo que sin pedir un solo peso? Yo ahí traigo ahí en redes un pleito con un cabrón de esos chairos, y sin pedir un peso, y ya le mandé ¿y ahora qué? Bueno, es que a veces hay que pedir para completar. O sea, no. ¿Por qué la gente justifica eso, Sofía? ¿Y se le puede ganar a Morena en ese contexto? Claro que se le puede ganar. Hay todas las condiciones para ganar. ¿Por qué le siguen creyendo? Pues porque generó una narrativa de que en efecto ellos son a los que defiende contra los conservadores. Yo ahorita te estoy protegiendo contra esos conservadores que por culpa de ellos vives en la pobreza. Entonces les dio un discurso que todos los días pues los enganchó, pero también yo creo que esa estadística se refleja en sectores comunicados, no en los sectores más incomunicados, que es en donde se asienta la pobreza, donde tiene su público. Hay un solo celular en donde no puede haber esa encuesta porque las personas hablan por WhatsApp, no hablan por teléfono fijo y no tienen telefonía fija. Estos datos no se ven reflejados ahí. 1. 2, hemos avanzado en materia de telecomunicaciones, de tal suerte que hoy día esa población conectada ya son como su margen a los que constantemente consultan, y es una dinámica de repetir para poder plasmar y es a quien les habla, ¿no? Claro. Si te das cuenta que ya no le habla el general, no, claro. Él le habla a su base, punto. A su público. Y entonces, su público pero se ve reflejado. No le va a alcanzar, porque hace 6 años fueron 30 millones, de esos 30 sí, a bajaron, la mitad ya no los tienen, tremendo. A la mitad. ¿Por qué? Porque ahí están incluidos 3 millones de trabajadores de gobiernos federal, de todas las dependencias que desapareció, liquidó, corrió, etcétera. Ahí hay una franja que son 3 millones que al entrar ya se quedaron sin empleo y están hoy en la cintura de pobreza, miseria, y lo más que hay es migración, porque ya no va a haber ingresos, pues tienes que buscar dónde. Segundo plano, hay un gran conflicto con los organismos autónomos, una estructura vulnerada del INE, del IFAI, de la CRE, de todo lo que ha desaparecido, todo lo que se le atravesó. Entonces hay otro segmento de población en donde el hijo, la mamá se quedó sin cirugía porque el hijo ya no trabaja, ya no hay ingreso. Cualquiera que tenga contacto todo. con los hospitales de salud pública saben cómo está la realidad. Entonces hay otro segmento, el Poder Judicial. El Poder Judicial, con toda su estructura, se está viendo menoscabado con la intervención directa del partido en el gobierno. Entonces todo este segmento de población ya analizó su voto y ya no le mueve solamente el ser trabajador. ¿Por qué? Porque ya vieron el trato que le dio a Mexicana de Aviación cuando los utilizó para poder llevar el voto de ese segmento. Era una sanción contra Calderón. Aquí estoy yo, El Salvador, y los voy a resolver. ¿Qué hizo? Pues compró la marca. Ahí está el otro sector, los 43 de Ayotzinapa, que les juró y perjuró la marcha que les iba a resolver, y hoy hay una franca decisión. Bueno, y hasta los insulta, ¿no? Los son ofende, manipulados y que no sé qué. O sea, cuando los ha tratado y saben su forma de pensar y sus aspiraciones de encontrar una respuesta a una lucha que vienen dando, una pelea que surge con un aliado de él. Abarca era su principal aliado, el que cometió el crimen. Entonces,
hay un escenario en donde ya todo lo que se trajo hace 6 ya no se tiene hoy. Y hay encuestas específicas donde dicen, bueno, por él sí, porque están viendo lo que le llega a la mamá, a los papás, de los apoyos sociales. Pero luego cuando reflexionan, dicen, espérate, no, porque la gasolina no está a 10 pesos, ni nunca estuvo durante los 6 años. Que eso es lo que vendía en las comunidades. Oye, el tractor no se mueve si no tiene diésel. Pues el diésel es el más caro de toda su administración. Segundo, vemos cómo los jóvenes de los bachilleratos que tenían beca, aun cuando se pudo y se da las becas, no hay maestros, vulneraron su vida interna de las escuelas y hoy canjearon fichas de poder desde Morena a una persona formada, educada pedagógicamente para entregar conocimientos a la nueva generación. Vemos cómo se vulneró la UTBCO, por ejemplo, una universidad que nació con prestigio, creció bajo un prestigio internacional y en 2 patadas lo terminaron ahogando. Hoy, ¿quién da clases? Pues impresentables. No saben de qué clases dar y a quién están formando. Entonces, el valor de lo que Oaxaca llevaba, nosotros estábamos en la ruta de la competitividad. Para poder incorporar a Oaxaca al desarrollo, necesariamente pasa por formar un concepto que es la calidad de la educación en el segmento de la humanidad. ¿Por qué? Porque un valor de la competitividad es el profesionalismo, tener profesionales para que saquen adelante a su estado, a su municipio, a su región. Y Oaxaca no podía competir porque decían, oye, vamos a hacer una obra, pero ¿qué ingeniero si no tengo? ¿Pero qué médico si no es? El hospital ahí está, pero está vacío porque no hay médico que quiera dar consulta. Entonces la competitividad, un factor de la competitividad es el conocimiento, es la ciencia, la tecnología, es el avance, el desarrollo. No lo vemos por ningún lado. Se empezaron a hacer los cimientos de ese desarrollo generando la red estatal de universidades. ¿Qué quiso hacer Gavino? Desaparecerlas, porque decía el secretario de Finanzas que salía mucho más barato mandar a un estudiante, a un joven oaxaqueño al TEC de Monterrey que financiar a las universidades estatales, cuando hoy son un prestigio, pero gracias a un hombre que ya no está, que es el doctor Modesto Seara Vázquez, él, impulsor de estas universidades. En el modelo de la UTM se generó estas otras universidades regionales y hoy todos estos alumnos fueron a prestigiar a México, al mundo. Competimos con las universidades más prestigiosas del mundo a nivel de 1, 2 o 3 conocimiento en física, en química, en matemáticas y en tecnología. Entonces, ¿qué pasó? Pues que las están degradando porque en el momento en que ya lo ven como un capítulo electoral, pues le dan en la torre a todo esto. Y a mí me parece que sí hay una aceptación respecto a quien ya se va, pero hay una realidad que están diciendo. O sea, sí pero no la otra. Porque no hay un carisma. Hoy el final, esa es otra. No es una copia fiel y exacta reproducción a su original. Sí. Y además, pues se están entendiendo, yo sí me ayudaste, pero yo ya te ayudé. Ahorita me toca ayudarme a mí, porque hay que ver la perspectiva de los próximos 6 años de México. Hoy vi una encuesta en el Financiero. ¿Sí? Le da un global de 17 puntos, que es altísimo a Sheinbaum sobre Xóchitl, pero luego se pone muy interesante porque entre quienes reciben programas sociales, Sheinbaum tiene 43% y Xóchitl 26%. Pero entre quienes no tienen programas sociales, Xóchitl tiene 45% y Claudia 13%. Claro. Fíjate, ¿sí? La planeó el presidente de decir programas sociales porque son garantía de votos comprados. Lo dijo, expresamente está el delito ahí acreditado y está el interés del gobierno en que canjee beneficio por voto, pero el elector ya sabe que tiene la libertad de decidir. Sí es cierto que hay un hostigamiento, toda la estructura del gobierno, ¿no? Está hostigando y se le va a cancelar si no votas te lo vas a perder. Eso no es cierto, pero también quiero decirte que no ha funcionado. Mira, cuando nosotros fuimos gobierno con Enrique Peña Nieto, Oaxaca tuvo 860,000 beneficiarios
del programa Oportunidades. Y esas 860,000 no se reflejaron No fueron en la elección, 860,000 votos. ni siquiera contando uno por beneficiario. Ahora ellos le están apostando a que no solo eso, sino que todo el contexto de la familia pues son los más abandonados, los más vapuleados, los más menoscabados, porque ahora, antes se hacía cargo el gobierno de la enfermedad de los familiares. Hoy no solo no les alcanza, sino que la familia tiene que hacer cargo de la enfermedad de el jefe o la jefa de familia. Entonces hay muchos valores que todavía no se describen, pero que se van a reflejar en la elección. Por eso hoy tienen un grado de dificultad. Por eso si Morena tuviera todo el control, pues estaría de favorita en todos los municipios. Y ya los municipios que gobernó están lamentablemente bastante desgastados. Bueno, los estados. Y los estados. Tabasco, Chiapas está, que no te quiero decir, mi familia es de Chiapas. Está Guerrero con Evelyn Salgado. Están destrozados. Michoacán. Son gobiernos desastrosos. Puta, de veras, qué ineptitud. Y para tratar de armar un rompecabezas ya con todo lo que hemos planteado, Blanca, ¿se le puede ganar a Morena? Sí. Claro. Tiene graves errores que habría que impulsar, sí, si quiere ganar la oposición. El gobierno tiene sus propios métodos en donde está abonándole a sus candidatos. ¿Está a tiempo alguien, un candidato a estas alturas, de hacer algo todavía con la mercadotecnia política? Fíjate que yo seguí mucho esta elección de Sonora. ¿Te acuerdas cuando la guardería, o sea, el PRI va, pero en caballo de Hacienda? O sea, no había manera de que alguien le pudiera ganar a los candidatos en encuesta, en trabajo político, en territorio, en medios. Sucede un hecho desafortunado que la oposición capitaliza, porque eso hay que decirlo, capitalizaron con ese desafortunado evento. ¿Y qué sucedió? Se les cayeron todas las campañas. Entonces, hay hechos que pueden ser naturales o inesperados como pero también hay táctica. Bueno, Nuevo León, ¿no? Bueno, ahí que hicieron. Venía en Fíjate, cuarto lugar. Ahorita que te estaba escuchando a ti, estaba escuchando a Sofía en este tema del posicionamiento que tiene el presidente. También eso es una estrategia. Él está haciendo uso de teorías de masas, de persuasión y de manipulación. Y su mensaje está bien posicionado. Lo que pasó en Nuevo León con Samuel, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo el estratega ahí? Porque ahorita me divierto mucho viendo las campañas y viendo quién está en ocurrencias, quién realmente tiene una estrategia y quién realmente está siguiendo una simple comunicación del Sobrinity Manager y no de profesionales en comunicación o en redes sociales. En Nuevo León, ¿qué hicieron? ¿Por qué ganó Samuel? Pues porque finalmente la coyuntura ayudó a que el PRI con Morena, con clara luz, hubiera un pleito y el otro saliera beneficiario. Entonces, están echando a pelear a los grupos. Tú en estrategia echas al conflicto a dos y bueno, tú te vas, pero por enfrente. Entonces, yo creo que es un tema de estrategia y de que de verdad tomen a las campañas con profesionalismo. Porque tú me decía alguien, oye, ¿qué hace un consultor político? Administra tu caos, te da una visión global de lo que pudiera ser tu campaña y analiza tu competencia y analiza cuáles son, es como el juego de ajedrez. Te voy a mandar por ahí un videíto de las damas inglesas que es espectacularmente hermoso para que lo pasen en este video y la gente puede entender cuando alguien está haciendo estrategia, cuando alguien está estudiando táctica, pero también el ciudadano, ya nos damos cuenta cuando nos quieren manipular, cuando nos quieren comprar, cuando nos quieren, cuando no nos respetan, porque ir a campañas con imágenes públicas construidas de cartón, o con narrativas que no corresponden a su origen. Hoy de verdad las personas con discapacidad están viviendo en estas acciones afirmativas un verdadero caos, como lo están viviendo las personas que son indígenas o las personas que pertenecen a la comunidad. Los partidos se han apropiado de enviar a candidatos que no responden a las necesidades de su origen. Tengo una persona que estoy asesorando en un distrito de Veracruz,
que es una persona con discapacidad, que fue líder, que es contador y que tiene todo para llegar al Congreso y representar y ser la voz y visibilizar a las personas con discapacidad. Porque es que tiene la discapacidad, primero, y eso sí quiero decirle, primero es la persona y después es la discapacidad. Que su aparato funcional sea una silla de ruedas o un bastón, o sea una persona ciega, o sea una persona de la comunidad lésbico gay, eso no tiene nada que ver si la persona le va a resolver el problema al ciudadano. Y eso es en lo que ese es el punto en la I. ¿Realmente me resuelven? ¿Realmente? Lo que tendría que entender la gente, ¿no? Claro, y todos, Jaime. Porque yo, por ejemplo, fíjate, nada más el nivel, hemos hecho sondeos para radio y le preguntas a las personas, sobre todo a las de tercera edad, oiga, ¿y usted ya decidió su voto? Sí. ¿Y por quién? Por la que dice el presidente. O sea, no por Claudia Sheinbaum. Por la que... Entonces, fíjate cómo en este caso ya no importa la persona. O sea, al revés de lo que dices. Claro. ¿A qué grado ha llegado la gente o un sector que dice, no importa, lo que él diga está bien? Y es un segmento que puede definir la elección. Eso no lo podemos dudar. Entonces, si tienes candidatos que van ahí como el Borras a las campañas, sin ninguna idea de la teoría política, de la comunicación, de para qué sirve, al ciudadano no le queda claro qué hace un diputado, o qué hace un senador, o qué hace un presidente municipal, porque ahí los ves pidiéndole lámparas al diputado, o pidiéndole lámparas al senador. Porque les pavimenten el camino de entrada al pueblo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué te tengo que exigir? Y yo escucho candidatos hoy que, exígeme, dije, cuando escuché la primera vez a un candidato que dice, exígeme tú a mí. Dije, me parece buena idea. Me parece que ese candidato sí está diciendo las cosas. ¿Por qué? Porque la gente tenemos que, pero ¿cuántos denuncian? ¿Cuántas personas en las acciones afirmativas han puesto denuncias, Sofía? ¿Cuánta gente está siendo vulnerada a la vista de la sociedad? Si no dan la lucha para que las cosas cambien. Otra pregunta que me acuerdo perfecto. Oiga, ¿qué opina usted de la reforma al Poder Judicial que propone el presidente? No, pues yo creo que está bien, hay que apoyar al presidente. ¿Sí saben qué consiste? No, yo no me meto en esas cosas, ¿no? Pero si le sirve al presidente, yo lo apoyo. Claro, porque el trabajo sí. Sí, claro. A veces digo, y con todo el poder y con la palabra que es muy fuerte, pero a veces la ignorancia es atrevida y nos hace hacer cosas que no van con lo que necesitamos. El Señor tenía un mensaje, tenía un público, lo petrió, y es un tema de adoctrinamiento también. Bueno, salir a decir, no hay que ser aspiracionista, si tienen un par de pantalones, ya, Bueno. un par de zapatos, un carro barato, ¿para qué quieren uno caro? Claro. Y él anda en las camionetas y sus hijos, No, pues camionetas blindadas de más de $1 millón. La incongruencia. Eso es incongruencia, pero ¿por qué la gente no la ve? La necesidad. Insisto. Jaime. La Bueno, necesidad. Yo creo que ya la está viendo, pero por eso decía, ese segmento de los 30 ya no es, porque los 30 que creyeron en él y que ven que los hijos se enriquecieron no solo para ahorita, sino para los próximos 100 años. O sea, Y fíjate, le hemos preguntado a la gente, oiga, pero ¿y el Zurito y eso, no? Se lo merece, se merece lo que ahorita tiene. Pues ya antes eso dice El Salvador hermano. vendió su historia bien y se la pues, compramos. entonces, hermano, por eso quiero cerrar un poquito ya con la plática y decir, ante todo este movimiento, Sofía, uno, la falta de articulación en el PRI, que ahí están los otros partidos, y algunos ya vienen en coalición. La penetración tan personal que ha metido el presidente en la gente, que esas encuestas son del presidente, no de Claudia. claro. Sí se puede todavía pensar en decir, Claro, si es mira. momento de mover cosas. Claro. Sí, mira, yo creo que a nivel federal, Xóchitl tiene todo para ser presidenta de México, tiene 17 estados que respaldan su propuesta. Morena va a perder la capital del país y con eso pierde El bastión presidencial. por antonomasia. No, y pierde la presidencial porque quien no tenga Ciudad de México difícilmente puede llegar a la presidencia de México. Ellos ya perdieron en el primer tramo de esta administración morenista a nivel federal, perdieron el control de la Ciudad de México.
porque perdieron el Congreso local y perdieron las alcaldías. No las tienen en sus manos y tienen una mala candidata. O sea, esos 3 escenarios no le permiten tener la certeza de que van a contar con votos. Segundo, es la Ciudad de México la más informada. Entonces, difícilmente la pueden cambiar de opinión. Tienen estados en donde, como bien lo dices, ellos gobiernan y sus gobiernos son desastrosos. Evelyn, o sea, no la va a salvar el papá porque el papá ya ha sido juzgado. A la que van a juzgar en este voto, pues es al actual gobernante. Veracruz, un gobernante que no supo gobernar, un desastre su estado. Y la candidata, Rocío, impresentable. Parece nopal diario, le aparecen propiedades como tunas. Pues sí, entonces no tienen para dónde moverse. O sea, el norte del país ya decidió ir con la coalición de Fuerza y Corazón por México respaldando a Xóchitl y no ves cómo les alcanzan los datos. Ellos están confiados en el sur que gobiernan, de Oaxaca, Guerrero, Chiapas. Pero tú checa la calificación que le dan a los gobiernos municipales, locales, federal, y difícilmente les alcanza. Entonces están en un grave aprieto y por eso se cierran los datos. Las encuestas de ayer, antier, posicionan en esa métrica, en donde van por segmentos, por áreas, van mostrando cómo creció efectivamente Xóchitl. Y yo creo que el debate del domingo pues le va a dar un mejor posicionamiento. ¿Por qué? Porque Xóchitl conoce el país, trabajó con las personas más vulnerables de las que se ha colgado el presidente. En esos estados del sur es en donde mayor presupuesto ejerció en el desempeño de su función cuando fue titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Los puentes, las carreteras, los hospitales, las universidades en México que se hicieron para atender a los pueblos originarios, los impulsó Xóchitl Gálvez. Entonces se construyeron bajo su liderazgo. El debate de la reforma de San Andrés Larrainza fue impulsada, todos decían ¿por qué? Desde el PAN, si el PAN con los que menos conviviera con los indígenas, pero Xóchitl fue la impulsora de la reforma al artículo 2 constitucional que nos permitió avanzar en lo sustancial para poder hoy tener esa representación legislativa que estamos defendiendo, porque esa no es nueva. O sea, no es un regalo, no es un obsequio, es un debate que surgió en el 93 con el levantamiento armado y que cuajó en la reforma del 2021 efectivamente, en donde hoy son acciones afirmativas que no se pueden vulnerar y que ya llegaron al último escalón del juicio de valor de la calificación de los órganos jurisdiccionales en materia electoral. ¿Por qué? Porque tuvo que haber redistritación para tener los 28 distritos electorales dentro de los 300 distritos del país, segmentar los 28 que se catalogan, se califican, de los cuales tiene que emanar una legítima representación indígena. Las personas con discapacidad, de acuerdo al Censo Nacional de Población, ¿cuáles son las personas? ¿Qué porcentaje? Estábamos en 10, millones. Crecimos a 12% de la población nacional con discapacidad. Bueno, merecen una representación. ¿Y por qué? Pues porque ya los colectivos se generaron, se lucharon y lograron ese beneficio. Y luego la última cosa que sí incorporó el gobierno de Morena fue a la comunidad LGTB, en donde ya tienen legisladores que los representan, pero ahora tienen que evaluar el tamaño del compromiso social, como decía Blanca. No es, primero está la persona y después nuestra condición. Sí, yo pertenezco a tal o cual comunidad, pero primero tengo que defender las causas de este sector. Entonces, esto está en entredicho, porque hoy vemos que el eslogan de la Cámara actual, Senado y Cámara de Diputados, hablan de una Cámara de inclusión, en donde están incluidos los discapacitados, las personas con discapacidad, los de la comunidad LGTB, las personas provenientes de los pueblos originarios de México, que son 64 pueblos originarios, pero en las definiciones no están en la política pública. No son más que, ahorita vas a votar por aquí y por ahí votan. Por eso han trastocado los logros que se habían alcanzado. Desapareció el Fondo Indígena. ¿Dónde estuvieron los legisladores que representan a los pueblos indígenas que permitieron de que teníamos 15,000 millones a tener 1,000 millones? Y es una vergüenza nacional. Por eso nomás anduvieron haciendo los caminitos
anduvieron haciendo, pero se acabó todo lo que había en favor del desarrollo de los pueblos originarios. ¿Tú sigues dentro del PRI, Sofía? Por supuesto, más que firme, porque tenemos que dar una pelea, tenemos que luchar porque se nos respeten nuestros derechos y tenemos que reconstruir ese efecto que hoy no nos ha permitido tener un mejor posicionamiento. Y como cada proceso electoral, yo creo que terminado el proceso vendrá una evaluación, haremos un balance de lo positivo y de lo negativo que dio como resultado una definición electoral, revisaremos de qué tamaño va a ser la representación y como el ave fénix, muchas veces tenemos que ir levantándonos desde las cenizas. Sí. Bueno, quisiera terminar pidiéndoles a ambas, una primero, otra después, con un pequeño mensajito a la gente que pueda estarnos viendo y escuchando, con el que considerarían prudente terminar esta plática. Sofía. Claro, pues yo creo que en lo particular yo diría que para los oaxaqueños debe ser importante hacer una evaluación de 6 años. Hoy debemos escuchar a todos, pero medir el impacto de sus resultados y calificar o castigar de acuerdo a ese compromiso y no dejarnos llevar solo por un mensaje sublime de un compromiso transitorio, pasajeros. Van a tener en la cancha candidatos que van en reelección, algunos por tercera ocasión, y yo les pido que los analicen, que los evalúen, que vean cuánto de ese trecho de 9 años los mismos y qué resultados les dieron a su comunidad, a su población, a ellos como personas, cómo les ha servido, vean cuánto los han defendido. La última reforma para todo el sector productivo, que ya está en la tercera etapa de la vida, a los 70 años, cómo buscan quitarle lo último que queda de las reservas del Estado mexicano. Bien decías, nuestra deuda creció a 1.700 millones y no hay con qué pagarlas, y hoy están buscando un oxígeno para lo que resta del cierre de la administración, para disponer de un fondo, como nos dijeron que iban a disponer de los recursos de lo robado del pueblo para devolvérselo. Terminaron saqueando el pueblo lo que habían robado, y hoy vemos cómo las afores que están en pleno riesgo. Acabo de recibir hoy en la mañana al sindicato de jubilados y pensionados del ISSSTE, del astillero de Marina del puerto de Salina Cruz, más de 180 jubilados de más de 70 años, al día de hoy no les han devuelto su pago de su jubilación. Llevan 2 años con sentencia ganada y no les han pagado. Sí. ¿Y sabes qué le argumentan? Que hay falta de liquidez. Entonces, que no les vayan a decir que hay suficiente, porque hay mucho y que hay que seguir tirando, porque no la hay. Y la reforma que hicieron ayer, antier, en donde Morena aplastantemente determinó quitarle ese dinero de producto del trabajo de los hombres y de las mujeres de todo México, que a lo largo de su vida productiva dejaron de ejercerla para dejarla en la recta final y decir, quiero vivir una vejez en tranquilidad, con seguridad, que yo no esté pidiéndole a los que no, a lo mejor ni me escuchan, ni me oyen, ni me ven, sino que yo como trabajador pueda tener mis ahorros. Hoy están en franco riesgo. Y eso es verdad. Por eso tenemos que reflexionar que no es un voto solamente al héroe que dice que ya se va, sino es un voto para pensar en los siguientes 6 años, el destino que va a vivir México, sus familias y las próximas generaciones, en qué espejo queremos vernos. Ahí es en donde tiene que estar la reflexión y la decisión de los electores del próximo 2 de junio. Pues te agradezco estos minutos de esta plática. Blanquita, para despedirnos. Pues bueno, yo agradecía primero contigo porque verdaderamente es un programa, felicitarte por este formato. Desde el punto de vista de comunicación me parece un formato padrísimo que nos has mostrado a todos los y las candidatas o posibles contendientes. Me da mucho gusto porque veo hoy en los medios de comunicación, principalmente en esa posibilidad que le das al ciudadano y al elector de lo que decía Sofía, de evaluar. Entonces las cosas las tenemos que poner como son. Hoy creo que mi mensaje final sería para 2 grupos. Uno sería el ciudadano, que realmente sí estemos emocionados y sí realmente nos persuadan y sí llegue el mensaje,
pero que también hagamos ese ejercicio de evaluación, porque no se trata de los partidos, no se trata de los gobernantes, no se trata de los estultos, se trata de mí, se trata de ti, se trata de tus hijos, se trata de qué queremos para Oaxaca. Hay una deuda histórica del gobierno federal con este estado, y he escuchado eso muchas veces. La pobreza, la marginación, lo que vivimos en Oaxaca, todos los días hay una noticia de injusticia social, política, económica. Entonces, cuando yo te decía hace rato, y esto va para los candidatos, pues que tomen con profesionalismo y con ética sus candidaturas. Y una vez ejercido, una vez en el cargo, pues bueno, que lo ejerzan. Porque verdaderamente, Jaime, hay clientes y hay candidatos con los que yo no trabajaría ni que me dieran las perlas de la Virgen. ¿Por qué? Porque no merecen llegar a un lugar, no merecen llegar a un espacio en el que sus decisiones afecten mi vida y sobre todo las de mis hijos. Y yo creo que el Oaxaca incluyente es tarea de todos y todas, aunque suene a cliché. El Oaxaca incluyente es un tema de como sociedad ir más allá de las expresiones políticas, sino ¿qué me está doliendo? Sintamos a la gente. Todos los días escuchamos el noticiero, los programas, leemos la prensa, redes sociales, mujeres muertas, no hay vialidad, no hay seguridad. O sea, ¿cuánto le cuesta a una familia oaxaqueña, lo que decía, que su hijo termine una carrera profesional en nuestras universidades estatales? En cuanto a la lana, me decían a mí, oye, ¿tú qué obras de artistas tienes? Que le digo, ven. Y que le muestro, estos son los cuadros más caros de esta casa. Y es los títulos de mis hijos que costaron mi vida, mi trabajo, mi tiempo, mi esfuerzo, como miles de oaxaqueños y oaxaqueñas que hacemos lo mejor para ayudar a nuestros hijos, y que luego la decisión de mi miseria o de mi prosperidad está en un grupo de personas a las que por mi voto llegaron. Entonces pensémosle ahí. ¿Qué quiero para mis hijos? ¿Qué quiero para mi gente? ¿Qué quiero para mi estado? Ya estamos hasta el copete de que estar en los últimos lugares de todo y en los primeros de las cosas más malas que suceden en este país, porque además yo no escucho que haya tantos de Zacatecas o de Tamaulipas o de Chihuahua famosos como los políticos oaxaqueños. O sea, la política oaxaqueña, esto de nuestros ancestros, pues también tiene que ver. Y la gente tiene que saber que la política es para dar servicio a la sociedad. Y entonces dejarnos de estos mesiánicos y de estas princesas salvadoras que no nos salvan de nada. Y pues muchas gracias. Muchas gracias a las dos. Muy Gracias, bienvenidas. Jaime. Gracias. Estaremos pendientes para el próximo capítulo.